Hubo un tiempo en el que ser llamada bruja no solo no era un insulto, sino que era elevarte a una categoría superior. De hecho, durante este tiempo había tanto brujas como brujos y la categoría era idéntica para hombres y mujeres. Así que, ¿en qué momento tener poderes sobrenaturales dejó de ser algo cool y pasó a ser motivo para que te quemasen viva? Hoy vamos a hablar del origen del concepto moderno de bruja. Y digo bien moderno, porque la idea que tenemos de las brujas hoy en día es muy moderna. De hecho, viene casi del Renacimiento, de finales del siglo XV. Pero la magia ha formado siempre parte de la historia de la humanidad. En todas las civilizaciones han existido personas, mayoritariamente mujeres, pero no solo, que tenían ciertos poderes sobrenaturales, que podían comunicarse con deidades, que conocían el poder de las plantas, que podían adivinar el futuro o que podían incluso maldecir a las personas. Y sí, durante muchísimo tiempo esto estuvo bien visto, aunque también es cierto que desde el principio de los tiempos la humanidad separó entre brujería blanca y brujería negra. Es decir, aquellas personas que utilizaban sus poderes para trabajar por la comunidad o para intentar mejorar las cosas eran considerados brujos o brujas blancas. Y aquellas personas que cometían actos deleznables con sus poderes o que incitaban a que sucedieran cosas malas con ellos eran considerados malignos y por lo tanto eliminados de la sociedad. Había incluso códigos penales contra quienes utilizaban la brujería o sus poderes de forma, digamos, inapropiada. Es verdad que durante muchísimo tiempo esa brujería, esa hechicería, esos poderes sobrenaturales fueron lo que permitió al hombre entender un montón de cosas que no se comprendían porque no teníamos la ciencia y no se había estudiado la naturaleza, nos faltaban las capacidades. A ver cómo os creéis, si no, que durante años se explicaron fenómenos como el eclipse del otro día, cuando no se conocía el movimiento de los astros, pues con magia. Pero todo esto cambió por la religión católica. Las personas con magia, como digo, mayoritariamente femeninas desde siempre, eran consideradas brujas y no tenía absolutamente nada de malo. Hasta que, con el avance del cristianismo, empezó a considerarse que aquellas personas que aseguraban tener poderes sobrenaturales los tenían porque habían hecho un pacto con el diablo. Es fantástico que nadie considerase que esto podía ser un pacto con su Dios. No, tenía que ser con la parte negativa, por lo que sea. La sociedad tenía súper interiorizada la historia de la magia dentro de las personas y digamos que aunque la religión tenía sus propias creencias al respecto, esto no arraigó demasiado y seguían existiendo poblaciones donde había pues magas, brujas, menciñeiras, meigas, que seguían ejerciendo su profesión de forma absolutamente normal en la sociedad. Hasta que, a finales del siglo XV, Heinrich Kramer publica Maleus Maleficarum, una especie de tratado en el que se explicaba, digamos, de forma un poco rara, cómo todos esos poderes, mayoritariamente, insisto, en manos de mujeres, venían de pactos con el demonio, con Satanás. Y a partir de ahí, edad moderna ya, se recrudece la lucha contra las brujas. Es decir, esto de las brujas tienen que arder en la hoguera no es de la baja Edad Media, es casi renacentista. Mientras Europa entraba en la Edad Moderna, se prendían hogueras para quemarlas. Esa iconografía de una mujer vieja, con poderes, que estaba en tratos directos con el demonio y que utilizaba esos poderes, por lo tanto, para el mal, es desde luego muy moderna. Y no dejaba del todo fuera a los hombres. De hecho, en algunos puntos de Europa hubo más hombres que mujeres condenados por brujería durante la época de la Inquisición. Pero son casos súper residuales. Mayoritariamente, todos los países condenaron en su mayoría a mujeres. Y de hecho, el cómputo general roza un 80% de condenas en mujeres frente a un 20% de condenas en hombres. ¿Era la persecución contra las brujas parte del machismo, el patriarcado y la lucha misógina? No necesariamente, pero no puede entenderse sin ellas. Así que desde finales del siglo XV hasta bien entrado el siglo XVIII, de hecho hasta casi el XIX, la Inquisición, es decir, la Iglesia Católica, se encargó de que el concepto de bruja cambiase totalmente de perfil. Lo que durante muchísimos siglos había sido un perfil benigno, una mujer, normalmente mujer, pero también hombre, con poderes o contratos con las deidades, que era capaz de predecir el futuro, que era capaz de arreglar problemas de forma inexplicable, pasó a ser algo relacionado con el demonio, maligno, que tenía que ser exterminado. Y caló tantísimo en la sociedad que para finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, las figuras de las brujas quedaron completamente eclipsadas. De hecho, en el siglo XIX, que es un siglo donde
el misticismo y lo esotérico tienen muchísimo perfil alto y hay muchísima presencia, no tiene casi presencia de brujas, pero sí de mediums. ¿Siguen existiendo las brujas hoy en día? Bueno, pues si crees en ellas, en mi tierra se dice que a velas haylas. Lo cierto es que la figura de esas mujeres que siempre tuvieron poderes sobrenaturales ha existido siempre y nunca dejará de existir. Otra cosa es que uno crea en ellas. Han conseguido sobrevivir a esa Inquisición de formas bastante diferentes. En algunos casos haciéndose pasar por otros perfiles, como enciñeiras, parteras, etcétera. En otros porque vivían en poblaciones muy pequeñas donde la Inquisición no tuvo nunca ese peso tan fuerte y la población general pues estaba encantado de tener una bruja al lado y le daba un poco igual. Pero la verdad es que hasta el siglo XV ser bruja no era en absoluto algo negativo y tenía una consideración pues, mística, mágica, vinculada a el universo y la naturaleza.